Consigna Virtual 2. Universidad General Sarmiento. Taller inicial obligatorio de matemática. Los integrantes son Federico Maciel, Eliana Mamani, Jade Matos y Axel Medina. Profesor Rodrigo Alfaro. En el gráfico se nos muestra que para el primer trimestre de 2011 había un estimativo de 375 millones de usuarios activos y por el contrario, para finales de 2022 había un total de usuarios de 1.984 millones. Entonces podemos saber que en un periodo de 11 años se sumaron 1.609 millones de usuarios activos nuevos. Ahora podemos sacar el promedio de cuántos usuarios equivalen, dando así un total de 146 millones de usuarios por año nuevos. Por lo tanto, nosotros podríamos prever que para inicios de 2024 o finales de 2023, sumando los 146 millones de personas que se unieron a la red social en 2023, habría 2.130 millones de usuarios nuevos en total. La consigna 2A dice: explicar cómo identificar cuando dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional. Esto lo podemos saber cuando una variable aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Al multiplicar una variable por un número x, la otra queda dividida por el mismo número y viceversa. Esto quiere decir que a más corresponde menos y menos corresponde más. Por ejemplo, al comparar la distancia recorrida de un vehículo y la velocidad a la que viaja, podemos observar proporcionalidad inversa, por lo que cuando se viaja a una mayor velocidad se tarda menos tiempo en recorrer una distancia en específico. Por el contrario, al reducir la velocidad, el tiempo necesario para recorrer la misma distancia aumenta. En el punto 2b se ven las características propias de la proporción inversa, que estas serían si una variable aumenta, la otra disminuye, que el producto es constante, es decir, que es igual para cada par de números que usemos para representar estas magnitudes. El gráfico que se utiliza es una hipérbola y que el ejemplo más utilizado para este tipo de proporcionalidad es la velocidad-tiempo, que es decir que a más velocidad menos tiempo y a menos velocidad más tiempo. Similitudes y diferencias en proporcionalidad directa e inversa. Las similitudes son que en ambas relaciones el producto de las variables es constante y que las dos relaciones son proporcionales. Las diferencias son que la proporcionalidad directa, cuando una variable aumenta por un número, la otra variable también aumentará, mientras que en la proporcionalidad inversa, si una variable aumenta, la otra disminuye. Y la proporcionalidad directa se puede graficar en una línea recta, mientras que la proporcionalidad inversa se grafica con una línea que se asemeja a la hipérbola. La consigna 2D nos pregunta si existen relaciones entre variables que resulten ser inversamente proporcional en los dos primeros bloques de la clase. La respuesta es sí. En la fórmula, cuando queremos saber la cantidad de alcohol por litros de sangre en una persona, dice que C es igual a A dividido M por R, que vendría a ser C, la cantidad de alcohol por litros en sangre, es igual a A, que sería los gramos de alcohol ingerido, dividido M, que es decir, el peso de la persona, por R, que vendría a ser el factor hombre o mujer. En esta fórmula encontramos dos variables que serían inversamente proporcional. Estamos hablando de M y C. Si el peso aumenta, es decir, M, baja en la misma medida la cantidad por litros de sangre. Un ejemplo sería una señora que ha ingerido 13,2 gramos de alcohol, pesa 85 kilos y tiene una cantidad de alcohol por litros de sangre de 0,26. Supongamos que esa misma señora ha ingerido la misma cantidad de alcohol pero pesa 170 kilos, tendrá menos cantidad de alcohol por litros de sangre, es decir, 0,13.
Esto quiere decir que si la masa aumenta, la concentración por litros en sangre baja en la misma medida. Vamos a ver con el ejemplo. C es igual a 13,2 dividido 85, acá tenemos el peso de la señora, por 0,6 y da 0,26. Bueno, si el peso fuera el doble, según el ejemplo, sería la mitad porque baja en igual medida. Vamos a ver, C es igual a 12,2, es lo mismo, dividido 170, es decir, el doble de peso de la señora, por 0,6, y efectivamente es 0,13. Esto quiere decir que si la masa aumenta, la cantidad de alcohol por litros en sangre baja en la misma medida. Entonces, en los primeros dos bloques de la clase sí encontramos variables que son inversamente proporcionales.